señores, Derlis Benítez, el árbitro del partido, ya autoriza, toca Melgarejo. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Libertad Guaraní por la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Campuzano quiere quitar, vuelve a presionar a Guaraní, va a ganar revuelta la pelota, ya lo hizo Thiago y mete el centro al área peligroso. ¡Gol! Presionó Guaraní con Thiago, Servín metió el centro, atropelló Richard Torales, andaba por ahí Robert Rojas, en la pelota que termina metiéndose en la portería. Buena actitud de presión de Guaraní para la recuperación rápida. Toca Richard Torales, desvía ligeramente esa pelota. El gol de Torales. El Guaraní, el puntero del campeonato, pasa a ganar tempraneramente 1-0. Esta es la acción. Hasta en un momento dado pensé que era gol en contra de Robert Rojas. Derlis Rodríguez y Luis Martínez ya trabajan con Caíto Martínez. Muy temprano todo. ¿Alguien está con problemas o qué ocurre? Y puede que sí. Por ahora amarilla para Mansur, llegó a destiempo. Tarjeta para el número 7. Amonestado Mansur. Guaraní tiene instalado esto por Bernay. Ir a presionar, ir a incomodar la salida. Ahí lo van a llamar. Y llamado al monitor Derlis Benítez, el árbitro del partido. El brazo arriba es lo que hay que mirar. Abajo el contacto existe, pero lo que se va a ver es el brazo arriba. Ahí. Un codazo. Terminó impactando con el codo. Muy probablemente lo echen a Mansur después de esto que está observando el árbitro de partido, Derlis Benítez. Y el juez va a cambiar la tarjeta amarilla por la roja. Una tontería de Mansur. Tempranamente el Guaraní se queda con 10. Van 16 minutos de partido. Bueno, reitero, tiene que sacarse de esa costumbre Mansur de ir a las divididas con el brazo arriba. O tiene que cuidar más el detalle. Fernández encara. Sigue Hugo, centro arriba, Melgarejo. ¡Gol! El Lorenzo Melgarejo define muy bien de cabeza. En Libertad circuló con paciencia la pelota sobre el extremo derecho. El zurdo Hugo Fernández y el muy buen centro para que Lorenzo Melgarejo empate el partido por la Copa Paraguay, por la Copa de Todos. Libertad Guaraní empatan 1-1. Aquí tuvo paciencia Libertad porque de izquierda a derecha. Maíz en la mitad de la cancha, le rebota la pelota, va Maíz, pelea con Campuzano, Robert Rojas, roba Maíz y va para el gol, se mete Maíz y le va a pegar, le pegó. ¡Gol! Atrevido, corajudo, fue a presionar, ganó, se metió al área, resolvió de zurda, se lamenta Martín Silva, le tomó caminando en la salida el remate de Maíz. Guaraní vuelve a golpear, ahora jugando 10 contra 11, de nuevo toma la delantera en el partido. Maíz definió de zurda, Guaraní 2. Libertad 1. ¿Qué momento del partido? Y es toda de Maíz, sí, porque él emprende la corrida, no da nunca por perdida la pelota, por más de que le quede larga, por más de que venga el rechazo de Robert Rojas,
Hay error defensivo de Libertad que lo aprovechó y mucho mérito para Aldo Maíz, que va con confianza hasta el fondo. Anticipa Pérez, va Matías Espinosa. Pérez, ¿qué quiere? Hay falta. Hay Y roja para Espinosa. Matías Espinosa y una roja directa por falta contra Sánchez. Libertad se queda con 10. Qué arranque de segundo tiempo. Porque aquí fue a anticipar Sánchez, JJ. Termina punteando esa pelota y después Matías Espinosa. A ver. Lo terminó pisando. No sé si es para roja. Sí, ya lo van a llamar. Derly Benítez va a cambiar roja por amarilla seguramente. Esta es la secuencia. Además, toca la pelota el jugador de Libertad. Toca la pelota y lo pisa. El árbitro Derly Benítez cambia la roja por amarilla. La tarjeta amarilla. Viera en la zona caliente, Franco, centro que va a golpe de cabeza. Hay falta, Aguilar estrelló el cabezazo en el travesaño, pero el juez marcó previamente infracción y muestra una tarjeta amarilla a Iván Ramírez. Roja tiene que ser porque ya tiene amarilla Iván Ramírez. Señor. Sí, señor, ya tiene tarjeta amarilla. En el primer tiempo fue el primero en ver la tarjeta. No se percató el árbitro hasta ahora, seguramente le van a informar y Libertad se va a quedar con 10. Ahora se percata. Ahora se percató. Roja para Iván Ramírez. Que fue el primer amonestado del partido. Vos sabés que ya se venían agarrando. Fue Iván Ramírez el que lo terminó empujando a Maíz antes del córner. Aquí están los dos. Y suelta el brazo o la mano sobre la cara. Después, entre paréntesis, qué mal salió Marino Arzamendia en la jugada. Ahí le pone el brazo, le suelta el brazo y lo toca en el rostro. Se expuso sabiendo que ya tenía amarilla. Bueno, me parece una irresponsabilidad de Iván Ramírez. Ya se venían agarrando, ya se venían tomando, había pica entre ellos. Recupera muy bien Lucas Sanabria y juega para Melgarejo. Va mano a mano con Saracho. Melgarejo enganchó, se metió, le pegó. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Libertad! Lorenzo Melgarejo enganchó y sacó el latigazo. Impresionante. Lo empata Libertad. Lo empata Melgarejo. El doblete para el 10 del Guma. El partido está 2-2. ¡Qué golazo! De Lorenzo Melgarejo al borde del área. Salió bien Libertad. De una pelota que le terminó perdiendo de contra. Salía Guaraní. La perdió Coronel allá arriba. Después el pase rápido. Arzamendia entrega mal y saca Hugo. Va Hugo. Atento Martínez para cortar. No resolvió bien en el mano a mano Hugo Fernández. Está caído un jugador de Guaraní. Pelota para Ferfer. Va a buscar. Sale. Martín Silva. Está caído un jugador de Guaraní. Luis Martínez. Martínez revolcándose en el piso. El árbitro para el partido y le va a preguntar si quiere asistencia. Va a ser llamado Derly Benítez. Potencial expulsión de Hugo Fernández en Libertad sobre 43 minutos. Pero sí hay un contacto del brazo contra la cara, pero no veo movimiento violento. Ahí está. Le termina dando más con el antebrazo Sí. que con el codo. Hay un golpe, pero es en la disputa de ganar una posición, pero el brazo hace un posicional, movimiento, sí. hace un movimiento y termina impactando en la zona del rostro. A ver. El árbitro ya tomó la decisión y lo va a Lo va a echar expulsar. a Hugo Fernández, roja directa. Libertad se queda con 9. Golpe de cabeza de Matías Espinosa, cerquita de los penales. Amarilla. Otra roja más. Otra roja. Guaraní y Libertad, ¿a quién lo echaron? Me parece que a Guiñazú, si no me estoy equivocando por la distancia. O al pollo. O a Recalde. Y mirá que Recalde 5 más. no iba a ingresar. Fue echado Recalde. ¿eh? Sí, lo echaron a Recalde. En el caso hipotético de que Libertad acceda a Va la siguiente... Martínez, pelota arriba.
Esta es la pulsión de... Ah, la de Recalde abajo. Parece por exceso verbal contra el asistente. Guaraní, el campeón de la primera edición de la Copa Paraguay, había vencido a Olimpia en tanda de penales en Pedro Juan Caballero. Y Libertad, 3 veces ganador, van a la tanda de penales para saber quién de los dos sigue en carrera, cuál de los dos clasifica a los cuartos de final de la Copa Paraguay. Derlis Benítez le mira el número de la camiseta. Matías Espinosa apunta, abre los brazos a Arzamendia. Primer penal, le va a pegar Espinosa, va Matías, le pegó, gol de Libertad. Le va a pegar de derecha Luis Martínez. Va Martínez, le pegó Luis, gol de Guaraní. Le pega Lucena, gol de Libertad. Lucena tira Ferfer, segundo penal para Guaraní. Fernández le pega, gol de Guaraní. Fernández. Franco mira fijamente la pelota. Va Franco. Franco le pegó. Arzamendia. Marino Arzamendia voló hacia la derecha y paró el penal. Esto sigue 2-2. Terminó con la fuerza de piernas, saliendo disparado para la derecha. Marino Arzamendia, flojito el penal de Iván Franco. Aquí elige el costado. Martín Silva en el medio del arco, va Patiño. Arriba y afuera. En los penales, Guaraní Libertad continúan 2-2. Apostó a la potencia y se escucha el sonido del travesaño. 2-2 por ahora. Tira Viera. Gol de Libertad. Viera. Va Saracho. Saracho le pegó. Gol de Guaraní. Le va a pegar de zurda Aguilar. Va Aguilar. Le pegó en el palo. En el palo. Y Guaraní tiene la primera gran oportunidad de decidir a su favor la clasificación, y va Derlis Rodríguez. Guaraní se va a instalar en los cuartos de final de la Copa de Todos para enfrentar a River. Martín Silva para darle vida a Libertad. Va Derlis Rodríguez. ¡Gol! Guaraní clasificado a los cuartos de final. Derlis Rodríguez convierte. Guaraní 4, Libertad 3. Quedó fuera el último bicampeón de la Copa Paraguay. Aquí está el aborigen en penales metiéndose en la siguiente fase. Martín Silva va para un costado, el izquierdo, el remate va suave al otro lado, con colocación de Derlis Rodríguez, y todo Guaraní lo festeja. El sabor, el gusto, se dio también el lujo de dejar afuera al último campeón y de ganar a un rival de siempre, el conjunto aborigen. Aquí está instalado, esperaba River, ya conoce el quelito, va a ser Guaraní su rival, y le agradece toda la hinchada aborigen que festeja en este momento en un muy lindo partido. Aquí en Capiatá nos regalaron, pasó Guaraní.